Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, hablando de temas de bendición a cada familia. Seguimos escudriñando de la Biblia la palabra de Dios porque es la palabra que nos trae la sanidad. Hoy hablaremos de la sanidad a través de la palabra de Dios. La Biblia es el libro de libros. Es el libro que Dios dejó como un manual para la vida del hombre, para la vida de la familia, para la vida de la sociedad de toda una nación o de las naciones de la tierra. Dios creó el planeta Tierra y Dios creó la humanidad y dejó este manual para que todos entendieran acerca de la creación, acerca de la humanidad, acerca de las relaciones que debemos tener entre seres humanos, de dónde venimos, qué hacemos en la tierra y hacia dónde vamos. La Biblia nos enseña del pasado, del presente y del futuro. Pero la Biblia nos muestra también de que hay un enemigo de la humanidad, el enemigo de la tierra, el enemigo de Dios. Es la serpiente antigua que apareció en el huerto del Edén engañando a Eva. Y engañó a Eva. Y después, a través de Eva, cayó en pecado Adán. Y por el pecado de Adán entró la maldición a la tierra. Una de las maldiciones que entró por el pecado de Adán es la enfermedad. No había enfermedad en el Edén hasta que Adán y Eva pecaron. A partir de allí la familia entró en desgracia. Entró en maldición de generación tras generación. Pero inmediatamente Dios acudió en ayuda del ser humano. Dios ama al ser humano. Dios dejó la Biblia para que el hombre se condujera de acuerdo a las instrucciones de Dios. La Biblia habla de salvación y de protección de un enemigo que no vemos, pero que está en la tierra. Satanás, el diablo, es un espíritu de perversidad, de maldad, de enfermedad, de muerte. Todo lo que hoy estamos conociendo de maldad en el hombre son por los espíritus que se están moviendo, trayendo mucha maldad al pensamiento humano, al corazón del hombre. Por eso se predica el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Hace 2017 años Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para ayudar a la humanidad. Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido. Todo lo que se perdió en Adán y en Eva a través de las generaciones hasta que Cristo vino a la tierra tenía que ser rescatado. Ahora en Jesucristo hay salvación. Y por eso Dios dio nacimiento a la iglesia. La iglesia es el cuerpo del poder de Dios que confronta el poder del enemigo para que haya salvación de vida eterna. De eso se trata la predicación del Evangelio. De eso se trata este programa, de ayudar a la familia a encontrar el rumbo, a saber hacia dónde vamos y saber sobre todo de que Dios es amor y que Dios nos ama. Dios está al alcance de cualquier ser humano, solamente hay que acudir a Él. Y por eso aquí en La Voz de la Alianza enseñamos el camino. Jesucristo es el único que puede sanar. Del cielo vino la sanidad. Estaba profetizado. En Jeremías capítulo 33, en el versículo 6, dice la Escritura, es palabra de profecía. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Dios está hablando de la sanidad, está hablando de que va a traer una medicina especial. No es un fármaco, es algo especial, algo extraordinario que va a ser efectivo en el cuerpo. La Biblia enseña que el cuerpo humano fue formado de la tierra. La tierra fue formada por la palabra de Dios. Dios le dijo a la tierra acerca de apartarse del agua. El agua se apartó de la tierra, se estableció lo seco, vino la tierra y ordenó a la tierra dar el fruto al hombre. Dios establece la semilla viene de Dios. Lo único que hará el hombre es tomar la semilla que Dios da y sembrar la semilla para que tenga para comer.
La semilla representa el alimento, representa el bienestar de Dios para el hombre en la tierra. Lo único que hace el hombre es trabajar de lo que Dios ha puesto en la tierra. Así que Dios creó la tierra, ordenó a la tierra alimentar al hombre. Hoy se conoce que a través de la comida, a través del alimento hay salud. Una persona bien alimentada que sabe alimentar su cuerpo estará en salud. Se ha encontrado de que muchas de las enfermedades es por no saber comer. Y solamente con cambiar los hábitos de la alimentación empieza el cuerpo a regularse y a traer la sanidad. Así que podemos tener la sanidad. Todo eso está en la Escritura, está registrado en la palabra de Dios, solamente que tenemos que escudriñarla. Y para eso la palabra fue dada por el Espíritu Santo en revelación. Dios dejó al Espíritu Santo para enseñarnos su palabra, porque a través de la palabra aplicada por el Espíritu Santo hay sanidad. Tipo del Espíritu Santo es el aceite, por eso muchas personas son ungidas con aceite, van a las iglesias congregacionales y reciben la unción del aceite, porque el aceite es tipo del Espíritu Santo. Y cuando somos ungidos y hay la oración de por medio, la oración es aplicar la palabra de Dios. Hablamos la palabra por medio de la oración. Así que aplicamos la palabra y ungimos con aceite y la sanidad allí está. Todo eso está enseñado en la Biblia, la palabra de Dios. Dios traería sanidad, daría la medicina. La medicina es su palabra porque todo fue creado con la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es importante y hoy tenemos registrada la palabra en este maravilloso libro que se llama la Biblia. Es la palabra escrita de Dios. Toma vida cuando la hablamos. Por eso tenemos que escudriñar de la Biblia, aprender de la Biblia, memorizar de la Biblia, para que cuando tengamos problemas en la tierra, que siempre lo habrá, porque hay un enemigo de la tierra, hay un enemigo de la humanidad. Cuando venga el enemigo, lo vamos a resistir y vamos a alejarlo de nosotros hablando la palabra. Y la palabra representa a Jesucristo. La Biblia dice que todo fue creado por medio de la palabra. En el Evangelio de Juan capítulo 1, allí empieza la Escritura diciendo acerca de cómo Dios creó todo lo que hoy existe, todo lo que vemos con los ojos, todo lo físico, todo lo natural. Vino de lo invisible, de lo que no se veía, vino de lo espiritual, vino del Espíritu Santo. Por eso tenemos que ir a este manual para ser orientados, enseñados, para que podamos tener conocimiento de la verdad y ser libres del engaño del enemigo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, empieza este evangelio diciendo: en el principio era el verbo significa la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dios es la palabra es Dios. Por eso este libro, la Biblia, es la palabra de Dios. Habla de Dios, no habla del hombre, o no habla del pensamiento humano, habla del pensamiento de Dios, porque de Dios vino la humanidad. Y si la humanidad quiere conocer acerca de su existencia, de dónde viene, qué hace en la tierra, cómo mantenerse en protección y en bendición, y hacia dónde va, tenemos que estudiar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Dice el Evangelio de Juan: en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Desde el principio está la palabra porque la palabra es eterna.
Jesucristo dijo, todo va a pasar, lo que existe, las nubes, el cielo, el mar, todo lo que vemos con los ojos, un día va a ser transformado y cambiado, todo pasará. Lo único que no pasará, será eterno, es la palabra de Dios. Dice aquí, todas las cosas por la palabra fueron hechas. Por la palabra, Dios habló y todo existió. Dios dijo, sea la luz, cuando no había luz, y la luz apareció. Este es un milagro. Es el poder de la palabra creativa, la palabra que crea lo que antes no existía, empezó a existir. No existía la luz, Dios dijo en Génesis capítulo 1, sea la luz, y fue la luz. El Espíritu Santo vino, creó la luz, porque se habló la palabra. Así que el Espíritu de Dios está dispuesto a ayudarnos siempre y cuando nosotros honremos la palabra de Dios. Dice la Escritura en el versículo 4, en la palabra estaba la vida. La Biblia representa la vida, no muerte. La Biblia habla de vida porque Dios es vida. Y Jesucristo fue quien trajo esa vida. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice aquí, en Él estaba la vida, está refiriéndose a la palabra, al verbo, a una persona. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nosotros en la tierra como seres humanos solamente podemos ser alumbrados de tantas tinieblas espirituales por medio de la vida que viene de Dios. La vida trae luz a nuestras vidas. Por eso somos alumbrados y podemos entender bien acerca de lo que existe, de lo que tenemos, de lo que vivimos y hacia dónde vamos, porque Dios nos alumbra. Conocemos la verdad para ser libres de todo engaño del enemigo. Porque el diablo engaña a través de la palabra. Es la palabra tergiversada. Es la palabra que el diablo usa en verdades a medias. Ese es el peligro de oír la voz de Satanás. Satanás conoce de las Escrituras, conoce de la palabra y engaña con verdades a medias. Si uno no conoce de las Escrituras y no camina con el Espíritu Santo, puede caer en el engaño de la palabra de Satanás. Esto fue lo que sucedió con Eva. La Biblia dice que los sentidos de Eva, el pensamiento de Eva fue perturbado con la palabra que habló la serpiente antigua. En 1 Corintios, en el capítulo 11, allí la Biblia está hablando de perturbación. ¿Cómo viene la perturbación? Una persona puede recibir una llamada y después de la llamada puede estar perturbado si recibe malas noticias. Las palabras que oímos llegan al alma y las palabras pueden traer paz o pueden traer inquietud. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, está hablando del engaño de Eva por medio de la serpiente antigua que habló palabras a medias. Fue engañada Eva porque la palabra que sale de la boca de Satanás es palabra engañosa bajo el poder de la hechicería. La hechicería es un poder, es real. Es el poder del dominio sobre la mente, sobre la voluntad de las personas. Cuando Satanás quiere dominar a una persona, ataca su pensamiento, infiltra espíritus en su mente y empieza a dominar la mente de una persona para los propósitos del enemigo. Por eso de pronto una persona piensa en maldad, piensa en hacerle daño al prójimo, empieza a codiciar, empieza a estar deseando lo que no debe desear. Inclusive
piensa en el homicidio, en el asesinato, porque el espíritu de maldad está dominando ya su alma. Porque hay una naturaleza de pecado. Sí. Que se formó cuando ellos se rebelaron contra Dios y desobedecieron, salió de la presencia de Dios y entró el espíritu de Satanás. Entonces se formó dentro del hombre la naturaleza caída, que es la naturaleza carnal. Y entonces esa naturaleza es de pecado. Siempre va a producir pecado. Y con esa nacemos todos. Por eso toda la humanidad necesita a Jesucristo, la salvación que Dios ha dado a través de su Hijo. Así que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, perdió por completo y se separó, perdió a Dios y se separó por completo de Dios. Y no hubo o no hay otra forma de que vuelva a Dios, sino a través del sacrificio de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo, la cual dio por nosotros y por todo el mundo para el perdón de pecados y para comprarnos por el precio de su sangre. Así que solamente hay remisión de pecados a través de la sangre de Jesucristo. Sí, esa naturaleza. Y Dios ofrece una nueva naturaleza en Cristo. Exactamente, solamente. Porque dentro del ser humano está la maldad. Porque dentro del ser humano está la maldición y está el querer el mal. Por la caída del hombre en el huerto del Edén. El pecado original se le llama. Se formó esa naturaleza de maldad y de pecado dentro del hombre. Pero Dios, sabiendo que el hombre no podía acercarse a él en esa naturaleza de pecado, que no quiere nada con Dios y que quiere ser independiente y no quiere obedecer, entonces Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, derramar su vida y su sangre para comprarnos por el precio de la sangre de su Hijo y volvernos a Él. Así Sí. que la salvación está abierta a todo aquel que de verdad cree. Solamente Jesucristo es el único que puede cambiar esa naturaleza diabólica en la que hemos Es nacido. de pecado, es de maldad. Debido a la herencia de pecado desde Adán y de Eva. O sea, solamente va a producir maldad. Ninguna religión, por muy buenos propósitos que tenga la religión en la tierra, puede transformar al ser humano. Solamente Jesucristo. La fe en Jesucristo. Y Jesucristo se da a conocer por la palabra que es la Santa Biblia. Por eso, a través de la lectura de la Biblia, de estar escudriñando la palabra, podemos ir cambiando nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar, y al aceptar a Jesucristo pasamos al territorio de la salvación, al territorio de Jesucristo, y somos cambiados a una nueva naturaleza en el nuevo nacimiento. Y es que en esa vieja naturaleza está también una, digamos, una mente corrupta, una mente de pecado, una mente que no va a aceptar. Nadie puede dominar ese pensamiento, esa mente. Y de ahí se aprovecha Satanás no todavía. Puede, la psicología no puede. Así es. El hombre no puede ayudar al hombre. Porque es la naturaleza de pecado con una mentalidad de pecado. Así es. Alejada de Dios por completo. Por eso ningún ser humano puede ayudar a otro ser humano, porque todos hemos nacido en la naturaleza de pecaminosidad. Y por eso todos necesitamos a Jesucristo. Toda la humanidad necesita a Jesucristo. Por eso se predica a Jesucristo. A esto vino el Señor Jesucristo, y Él vino a traer esa sanidad mental, esa sanidad de la mente, esa sanidad del alma, ese pensamiento que antes teníamos de maldad. Jesucristo lo erradica y pone la naturaleza de Dios el Padre, la naturaleza de amor. Dios es amor, es la naturaleza original en Adán y Eva antes del pecado. Jesucristo vino a restaurarnos, vino a reconciliarnos con el Padre. En 2 de Corintios 11:3 está hablando del engaño de la serpiente antigua a Eva. Pero me temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que el ataque es en la mente. Todos los que hoy somos cristianos estábamos luchando en nuestra vida de pensamientos. Allí trabaja el enemigo, es el laboratorio de la serpiente antigua, hasta que un día nuestra mente recibió la palabra de salvación, el Evangelio, recibió
las buenas nuevas del cielo. Pero como dice aquí y la empezamos Escritura, entonces a creer en así Dios es, como dice aquí y a la Escritura, obedecer. que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Eva escuchó al diablo y le contestó. Y nosotros no debemos escucharlo, ni contestarle, ni entablar nada con él. Nosotros debemos rendir nuestra vida, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón a Jesucristo. Y Él nos va a guardar y nos va a cuidar. Y cuando venga el tentador, lo vamos a repeler, le vamos a decir, vete, no quiero nada contigo. ¿Sí? Es el trabajo de los 5 ministerios, porque enseñar a la gente. Si la insinuación del demonio viene y tú caes, vas a estar en la misma condición de Eva cuando Eva cayó. Es el trabajo de un pastor, es el trabajo de un apóstol, es el trabajo de un profeta, es el trabajo de un evangelista, es el trabajo de un maestro. 5 ministerios que Jesucristo dejó para ayudar al cristiano. Cómo caminar la vida victoriosa de Cristo en la tierra a pesar que el diablo esté en la tierra. Cómo mantener al diablo a distancia. Cómo mantener a esos espíritus bajo los pies. De eso se trata el trabajo del pastor en una iglesia. No nos reunimos por práctica religiosa o por tradición familiar religiosa, sino que vamos a una congregación a fortalecernos en el conocimiento de la palabra, fortalecernos en fe, porque cada día estamos en una batalla en lo espiritual y debemos saber que el blanco de ataque es la mente. En Efesios, allí habla de cómo salimos del enemigo cuando aceptamos a Jesucristo y la lucha fue en la mente. Capítulo 4 de Efesios, versículo 17, habla de la nueva vida en Cristo, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hoy las noticias están hablando de muchas violaciones sexuales, está hablándose hoy de violencia de género. Y esa es la manifestación de la maldad que hay dentro del hombre. Aquí está, ¿sí? Gente que ha perdido toda sensibilidad. Dice aquí, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Todo esto lo estamos conociendo ahora porque estamos en un tiempo donde Cristo pronto regresará. Satanás sabe que ya le queda muy poco tiempo para estar suelto y está atacando como nunca la vida de las personas. Aquellas personas que están apartadas de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, son blanco del enemigo. Por eso tenemos que predicar el Evangelio hoy más que nunca, en todo lugar. Porque Dios, porque es la única respuesta a través de Jesucristo, Dios a través de Jesucristo está perdonando al hombre ese pecado de Adán y sí, todos los pecados. Sí. Por eso Jesucristo en la cruz del Calvario tenía que morir de la forma que murió y fue totalmente sacrificio vivo. Y realmente Él pagó el precio de esa naturaleza de pecado. Y el Padre nos da perdón a través de la sangre de Cristo de todo el pecado original, de todos nuestros pecados y de los pecados de nuestros padres y antepasados, y nos regresa a esa comunión con Él, la que tenía Adán y Eva antes de la caída. Pero solamente Jesucristo, la salvación es gratis, la salvación cualquiera que realmente crea en lo que la palabra de Dios dice y acepte a Jesucristo y le entregue su vida a Jesús, el Señor, Él va a tener el perdón de pecados y va a tener a Dios para poder acercarse hasta el Padre a través de la sangre de Cristo. Así que esa salvación es gratis, pero el problema es que el Padre la está ofreciendo y mucha gente no quiere nada. Por eso tenemos que orar y ayunar para destruir fortalezas mentales en muchas personas que son adictas
a las cosas de este mundo. Hoy se habla de la adicción al sexo. ¿Cuántas personas están yendo a lugares y clínicas o instituciones establecidas por el hombre para salir de la adicción? Puede ser el sexo, puede ser las drogas, puede ser el alcohol, en fin, adicciones. El único que puede romper la adicción se llama Jesucristo. Esto no es de ahorita. Esto sucedió hace 2017 años, por eso estamos predicando y enseñando lo que la Biblia dice para que las personas sean alumbradas, entiendan y se acerquen a Jesucristo, no religión, sino al creador del hombre. Por eso dice Romanos, ¿no? Al creador de la humanidad. Justificados pues por la fe sí. En Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Así es. Entonces, si queremos la sanidad que tiene que ver con lo mental, que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con lo físico, porque lo físico es resultado de lo espiritual. Si la persona espiritualmente está apartada de Dios, los resultados los verá en la enfermedad física, porque no tiene solución en cuanto a la causa de que está originando la enfermedad, porque la enfermedad está en la raíz de lo espiritual. Tenemos que ir a lo espiritual. De esto se trata predicar el Evangelio, de esto se trata aceptar a Jesucristo, porque Jesucristo se mueve en el Espíritu, se mueve a través de su palabra por el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hechos 10:38, Hechos 10:38 habla de cómo Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo al planeta Tierra con el propósito de ayudar al ser humano, a toda la humanidad, sin distingo alguno. Dios nos ama porque Él es el creador del hombre en la tierra. Cuando hablo de hombre, me refiero al término genérico, mujer y varón. Vamos a leer lo que dice Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí está la primera venida de Jesucristo al planeta Tierra. Jesucristo vino con el propósito de destruir las obras de la serpiente antigua, las obras que traían enfermedades espirituales, físicas, financieras, todo tipo de enfermedad, romper las adicciones, romper las maldiciones. Para esto Jesucristo tuvo que pagar el precio de morir en la cruz del Calvario. La muerte de Jesucristo es la derrota de Satanás y la victoria para el que cree en Jesucristo. Si tú crees en este momento en Jesucristo, pasas de la derrota a la victoria, porque Jesucristo es victorioso. Jesucristo ya venció el pecado, venció la maldición del pecado, venció al mismo Satanás. Así que en Jesucristo puede haber un cambio radical en tu propia vida siempre que creas en el Evangelio, que creas en la palabra que se predica. De esto se trata el estar aquí anunciando el Evangelio en la voz de la Alianza, alumbrando el camino a muchas familias. No estamos hablando de ninguna denominación, estamos hablando de una persona, la persona de Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios el Padre para bendecir a toda la humanidad. Y también hay una palabra que está registrada, vamos a leer en el Salmo 107. El Salmo 107 nos habla de que el hombre sin Dios anda en tinieblas, y como anda en tinieblas comete muchos errores y comete pecado. Entonces, cuando el hombre en su desesperación, cuando ya no tiene a nadie quien le pueda ayudar, porque ha ido en la ayuda del ser humano, pero el ser humano está igual que él. No puede el ser humano ayudar a otro ser humano. Entonces, cuando la persona en su angustia, en su desesperación, clama a Dios, Dios envía, dice la Biblia, su palabra. La palabra es Cristo Jesús. Así que por eso, si tú estás escuchando la palabra que estamos hoy enseñando, amigo o amiga, es porque Dios te ama,
Dios quiere ayudarte a ti y a toda tu casa. Dios es bendición en lo espiritual, en lo físico, en lo material. Solamente tienes que creer. Vamos a leer lo que está registrado en el Salmo 107, versículos del 17 al 20. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. O sea, por su rebelión, por su desobediencia. Sí, cometieron errores debido afligidos. a que estaban en tinieblas. Y todos lo hemos hecho. Todos los que Así estábamos en tinieblas Así éramos rebeldes a Dios. Huíamos de Dios, no queríamos nada con Dios. Creíamos por la que naturaleza de el pecado, conocimiento intelectual, sí, así es. cultivando la mente, Así es. podríamos nosotros mismos ser dioses. Sí, por ejemplo, sentirse o creerse sabio en su propia opinión. Seríamos sabios en la propia opinión. Como muchas personas creen que los muchos los estudios están bien, pero cuando el está orgullo, Dios el orgullo de la carne, pero si no está Dios de por medio, el orgullo y la vanagloria, hay un problema allí con lo que se recibe en la mente. Por eso debemos tener cuidado en todo ello. Así que aquí tenemos a personas apartadas de Dios, dice, pero llegaron a la angustia. Fueron afligidos los insensatos. La enfermedad puede golpear al médico, puede golpear al ingeniero. El médico que está curando, también él recibe enfermedad. Sí. Cualquier persona, por muchos estudios que tenga, cualquier posición, un banquero recibe también enfermedad. El hombre más rico puede recibir enfermedad. El hombre más pobre recibe la enfermedad. La enfermedad golpea a cualquier persona en cualquier condición social en que se encuentre, en cualquier edad que se encuentre, porque el diablo está atacando a todo ser humano en la tierra. Por eso, ningún ser humano nos puede ayudar, solamente Dios. Y Dios envió salvación, sanidad, por medio de su Hijo Jesucristo. Dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. La respuesta de Dios está en la palabra. Ofrezcan sacrificios de alabanza. Y lo sanó. Así es. Y al sanar la humanidad, al ser humano que clamó a Dios, los libró de la ruina. Las personas que están enfermas están gastando todo recurso económico que viene del trabajo, están trabajando para la enfermedad. Entonces están caminando a la ruina. Pero Dios envía su palabra, los sana y los libra de toda ruina. Ahora, al si no decir hay enfermedad, hay que Dios entonces prosperidad. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, está hablando de Jesucristo. Él mandó a Jesucristo y Él pagó un precio por nosotros y nos ha dado plena salvación, plena libertad y plena sanidad. Es lo que dice Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Aquí tengo algo. Y en el versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. O sea que Jesucristo ya vino al planeta Tierra hace 2017 años y regresó al cielo, dejó a la iglesia. La iglesia es la representante de Jesucristo aquí y dejó a la iglesia con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios en la tierra. Dios está en la tierra en la persona del Espíritu Santo y el Espíritu Santo la que trabaja habita dentro de un cristiano para glorificar de un a Dios, hijo de Dios. La iglesia. Así es. Entonces, es más, todos los dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. ¿Sí? No hay mayor trabajo que el que hace el cristiano. El cristiano sí trabaja, el verdadero cristiano, porque hay mucha necesidad en el planeta Tierra, necesidades espirituales, necesidades de salud, necesidades financieras, y la iglesia fue instituida por Dios precisamente para hacer luz
en la tierra. Somos luz donde hay tinieblas y somos sal. La sal hace la diferencia. Donde está la sal hay un buen alimento. Y si además, no hay sal, entonces ya además no quiere también uno comer. sirve para preservar. Para preservar. Somos sal Conservar. y luz en esta tierra. Por Ahora, eso tenemos yo que aquí trabajar tengo intensamente hoy en día, porque hay muchas tinieblas, mucho engaño, Así es. hay muchas tragedias hoy en día y la respuesta está en Jesucristo y solamente la iglesia predica de Jesucristo y debemos seguir predicando porque la respuesta está allí. Solamente en Jesucristo el hombre puede encontrar todo lo que necesita porque Dios lo determinó desde el principio y eso está escrito en este maravilloso manual que es la Santa Biblia. Solamente estamos escudriñando, estamos creyendo y estamos aplicando las promesas de Dios a nuestras vidas. En esta generación, somos la generación del siglo XXI. ¿Quién nos ayuda a ubicarnos en esta generación del siglo XXI? Porque este libro es un libro muy antiguo. ¿Quién nos ubica en el siglo XXI? El Espíritu Santo. Pero quiero también precisar, aunque es un libro muy antiguo porque apareció en el momento de que se escribió, pero la palabra ya era eterna. La palabra era eterna, pero un día se introdujo también a la tierra en este maravilloso libro. Por eso la gente dice, ¿cuándo se escribió la Biblia? Que la palabra... No, la Biblia es un libro eterno. Pero fue que Dios la dictó. Pero entró en y un dice tiempo que esta especial. Palabra permanece para siempre en los cielos. Está en los cielos. Sí. Es y dice, eterna. Y también dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. El hecho de que de pronto alguien haya escrito, desde Moisés empezó a escribir Génesis, Éxodo, Levítico, fue por revelación del Espíritu Santo. Pero Moisés, que escribió el Génesis, no lo escribió por pensamiento propio, sino por revelación del Espíritu Santo. Cada persona fue guiada de Dios. por el Espíritu Moisés Santo de no Dios. estuvo en la creación, Moisés no estuvo en el huerto del Edén, Moisés todavía no había nacido cuando Dios llamó a Abraham. Y Moisés escribió de Abraham, escribió de Isaac, escribió de Jacob, solamente por el Espíritu Santo. Solamente por el Espíritu Santo pudo Moisés conocer el pasado. El Espíritu Santo estaba allí. La palabra se hizo carne. La palabra vino al tiempo determinado por Dios. Por eso no nos confundamos, debemos creer de que la palabra viene de Dios para alumbrarnos, es verdad, es buena la palabra de Dios trae la respuesta a todo lo que necesitamos aquí en la tierra. ¿Cómo recibir la sanidad de Dios? Número 1, hay que oír de Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio, es la palabra de vida, la palabra de sanidad. Por eso primero tenemos que oír. Después, número 2, tenemos que creer en lo que oímos. Hay que creer en la palabra de Dios. Y número 3, acción. Movilizarnos hacia Jesucristo, la persona que solamente Él nos puede sanar. Pero esta mujer... Número 1, oír. Número 2, creer. Y número 3, actuar, movilizarnos. Sí, actuar también sería, aparte de movilizarnos, declarar la sanidad. Desde antes de, Sí. por fe. Porque eso fue lo que le pasó. Vamos a ver un testimonio de una mujer enferma, sí, 12 porque años uno a de veces no enfermedad quiere uno levantarse o se siente, pero uno tiene que, en el nombre de Jesucristo, vamos, por la llaga de Cristo. Y es ahí la está. pelea que hacemos Así es. todos los días, declarando la palabra, confesando a es. Jesucristo como Señor y Salvador. Así que vamos a ver este testimonio. Está registrado en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 29. Habla de una mujer enferma, 12 años de enfermedad, pero un día, dice la Biblia, oyó de Jesucristo y ella creyó que solamente Jesucristo la podía sanar. Ella creyó en la sanidad de Cristo y actuó en fe. Creyó en el Señor, creyó en su poder, creyó en su palabra, habló la palabra y caminó. Sí. Vamos a leer del 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho
de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aquí la Biblia enseña cómo vino la sanidad a esta mujer. Una mujer, 12 años de enfermedad. El versículo 27 dice: oyó hablar de Jesús. Número 1, hay que oír hablar de Jesús. Ella oyó y creyó. Versículo 28, ella decía en su corazón: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella estaba habló la palabra de fe. Ella estaba creyendo que Jesucristo la podía sanar. Jesucristo, Él era el Salvador. Él vino a salvar. O sea, puso su fe en Jesucristo. Lo que se había perdido. Puso su fe, su confianza y habló en palabra Jesucristo. de fe también. Entonces oyó, creyó y actuó. Dice el versículo 27, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Eso es acción, fe en acción. Y aquí está el resultado, versículo 29, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesucristo, después de que Él habló, preguntando quién había sido sanado o sanada, porque el poder de sanidad había salido de su cuerpo, esta mujer dijo: yo fui. Y Jesucristo elogió la fe de esta mujer. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Fe es creer en el invisible, no lo vemos, pero estamos creyendo por lo que la palabra de Dios, la Santa Biblia, lo dice. Jesucristo físicamente hoy está en el cielo. Un día va a regresar, su segunda venida. Pero mientras tanto, estamos caminando, oyendo la palabra, oyendo de Jesucristo, oyendo del Evangelio, para que las personas al oír crean en Jesucristo y actúen en fe. Actúen para recibir la bendición de sanidad. Por eso la fe es acción, pero no puede haber fe a menos que oigamos la palabra del Evangelio, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra, necesitamos escudriñar la Biblia y oír de la Biblia, oír de la palabra de Dios para fortalecernos en fe y recibir cualquier milagro que necesitamos en la tierra solamente por fe, fe en Jesucristo. Así que de esta manera el milagro sucederá. Te invitamos al Centro Maranata, siempre estamos enseñando de las Escrituras, hablando de Jesucristo, estamos orando por los enfermos, estamos ungiendo con aceite y hay testimonios que hablan de la sanidad que algunas personas han recibido. Veamos algunos testimonios. Toda esta semana yo tuve mucha lucha en mi cuerpo, fui muy atacada, muchos dolores. Yo por un momento tuve temor, pero siempre declarando la palabra en Isaías 53, del 4 al 6. Pero la declaraba yo con fe, yo decía: Señor, es en tu tiempo, yo sé que voy a recibir mi milagro. El médico me dice que es estrés, que es tensión, que es desgaste. La verdad sí, en mi trabajo tengo una actividad diaria desde las 6 de la mañana hasta 3, 4, 5 de la tarde. La verdad llego demasiado cansada, pero hoy en medio de la alabanza yo me gocé, alabé, glorifiqué al Rey, a mi amado Jesús, porque yo sentí como algo se desprendió de mi cuerpo y hoy me siento libre, me siento sana, me siento alegre, contenta, gozoso, para honra y gloria de nuestro amado Jesús. Hermanos, mi nombre es Daniela Mayo. Yo vine a este lugar, me sentía muy mal, enferma. Tenía un cuadro, no sé qué, no recuerdo muy bien, laringitis, faringitis, no sé. En esta parte de aquí no podía respirar
fui de emergencia ayer a que me tratara un médico y me inyectara. Acabo de llegar hace un momento a la última alabanza y yo le canté al Señor con todo mi corazón, con la poquita voz que me salía. Y le dije, Señor, yo vengo a tu casa a que me sanes. No importa cómo me sienta, yo voy a ir porque sé que voy a recibir sanidad. Amén. Y yo creo que así es. En el nombre de Jesús, ya eso vine. Y sé que el Señor está haciendo ese milagro en mí. De hecho, ahorita puedo hablar. El aire acondicionado me hacía, no podía estar ni un minuto en el aire acondicionado porque empezaba a sentir esta parte que me ardía y no podía respirar. Y ahorita el aire acondicionado no me está haciendo nada. ¡Wow! Lo que hace el Señor. Les invitamos al Centro de Avivamiento Cristiano Maranata en esta ciudad de Villahermosa, donde tú puedes tener la oportunidad de ser liberado, sanado, restaurado. Hablamos de Jesucristo. Cada miércoles 7 de la noche hay un servicio de sanidad. Los domingos 2 servicios, 8 de la mañana y a mediodía. 3 oportunidades donde tú puedes ir para recibir lo que necesitas, porque Dios quiere ayudarte siempre y cuando haya fe. Tienes que escuchar de Jesucristo atentamente, creer en lo que dice la Biblia de Jesucristo y recibir la sanidad actuando en fe. Por eso tenemos que conocer cómo dice la Biblia que debemos actuar para recibir la sanidad. Esto es solamente de Dios. Dios es el único que puede sanar porque es el creador del cuerpo, es el único que puede ayudarnos. Y a través de la palabra que hablamos hay sanidad. Es la medicina al cuerpo. Antes de terminar este programa, vamos a unirnos, mi esposa y yo, para enviar la palabra de sanidad. Si tú estás enfermo, si tú estás en alguna situación crítica en tu cuerpo, en tu mente, en tu familia, vamos a orar por ti. Cree solamente. Has escuchado el mensaje, ahora cree que Jesucristo puede hacer el milagro para tu vida, cualquier situación en que estés, y actúa en fe. Y al final tú debes decir, Señor, gracias, lo he recibido y te doy las gracias y la alabanza. Esto es importante para sellar lo que Dios tiene para tu vida. Muchas veces la sanidad es inmediata, otras veces es un poco adelante, pero la palabra nunca regresa vacía. Vamos a unirnos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, estamos unidos por el Espíritu Santo en oración. Si 2 se ponen de acuerdo en un propósito, tú lo harías. Y estamos orando por la sanidad, no por los méritos que tengamos, Señor, sino por los méritos del Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Él llevó toda enfermedad, escrito está, y hemos sido curados a través de la llaga de Cristo Jesús. Tomamos, Señor, el registro de tu palabra, aplicándola sobre cada persona que ha creído en el Evangelio y está creyendo que Jesucristo en este momento le sana. Reprendemos todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad. Estamos rompiendo todo hechizo y maldición que está operando, trayendo enfermedad, y estamos declarando libre a cada persona por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cubrimos con la sangre de Jesucristo a cada persona, a cada familia, y estamos declarando sanidad porque escrito está, ya Cristo sanó, llevó la enfermedad por su llaga, y ahora mismo todo cuerpo se alinea a esta palabra a recibir sanidad. En el nombre de Jesús, recibe sanidad. Sean sanos en el nombre de Jesús. Lo declaramos establecido, dicho y hecho, y toda la alabanza y la gloria para Jesucristo y a Dios el Padre. Amén y amén. Ahora, amigo, amiga, tienes que movilizarte. Esto es actuar en fe. Tienes que creer en todo lo que ha sucedido, porque el Espíritu Santo ha obrado donde hay palabra
de bendición. Y la palabra es a distancia, la palabra no está en un lugar determinado, se mueve a donde uno la envía. Hemos enviado la palabra está allí. Así que dale la gloria al Señor, eso es actuar en fe y Dios honrará tu vida y la de tu familia. Esta es la enseñanza de la sanidad por medio de la palabra, escudriñando las Escrituras. Así que esperamos que las bendiciones te hayan alcanzado. Te seguimos invitando para que nos visites en el Centro Maranata, donde siempre hay enseñanza de las Escrituras para fortalecernos en fe, ungiendo siempre a los enfermos. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.